nosotros, acompañándote a partir de ahora, de este momento, pasadas las 8 de la noche, apenas, es un poquito, y llega esencialmente salud para acompañarte, para traerte la prevención, para traerte el camino del bienestar, por supuesto, ¿eh? El equipo a pleno, la doctora Viviana Llenero, directora del espacio Neuroesencia, Guido Pérez, entrenador, profesor, director también de M40. Buenas tardes a ambos. ¿Qué tal, Viviana? Hola, buenas noches. Bueno, ¿Qué la tal, verdad Guido? que hoy estoy contenta, los tengo a los dos. Hoy estás completa, está el equipo completo. Guido. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Y Qué no gusto sería nada, verte. igualmente. No me pises, por favor, No, déjame no te terminar de pises. expresarme y después empezás a hablar vos. Es cierto. Tranquiliza Bueno, tu bata. Así empezamos. Equilibro el bata. Ahí está, vos también. Si estás desequilibrado del otro lado, bueno, podés respirar, ¿eh? Y no sería nada el equipo si no estuviera nuestro querido Marcos. Buenas noches, Marquitos. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Muy bien, la verdad Marquitos, que sí, muy bien. Vinela al mando de los Al controles mando de y de la todo. música, claro que sí. ¿Cómo se comunica, Marcos, la gente con nosotros si nos quiere dejar un mensaje, si quiere participar de los regalos? Así es, a través del 341-202-1063. Mensaje de texto o de voz. Claro que sí. Hoy tenemos un tema importante y muy lindo. Pero decime, Guido, ¿qué me vas a No, decir? me llama la atención que estando tan acelerada llegues acá y digas buenas tardes cuando son las 8:15 de la noche. Pero Porque bueno, para mí son tardes porque todavía veo la lucecita del día. Entonces como que todavía... Estamos llegando al verano y bueno, la Se noche no prolonga llega. la tardecita. Claro. Buenas tardecitas sería, ¿no? ¿No te cierra tampoco? sí, me cierra. Yo coincido con vos, todavía es de día, no es para andar diciendo buena Solamente- noche. Pero bueno, Solamente para pelearme a mí un poco. llegábamos Eso sí. en julio y decías lo mismo. Y estaba la noche cerrada desde las 6 de la tarde. Bueno, está bien. Entonces vamos a rever qué decimos. Good afternoon, good evening. Good ¿Cómo le night. queda? Good night. Guten Augen. ¿Cómo lo prefieres? Buonanotte. Que te lo parlo en italiano, baby. ¿Cómo querés? Bueno, claro que sí. Estamos nosotros acompañándote, como te contaba. Hoy tenemos un par de temas. Uno de ellos es el bullying y el moving. Y vamos a hablar con una especialista acerca del tema. Este tema, ¿no? Que se ha convertido en un fenómeno social, que se ha propagado, que también pasa por a través de las redes. Este tema no solamente es en tu trabajo, en tu escuela o en los lugares sociales, sino que también ahora se ha extendido a las redes sociales. ¿Y cómo Sí, es? lo importante de la consecuencia en la salud, ¿no? De este tipo de situaciones que realmente, o sea, han existido a lo largo de la historia de la humanidad, pero como que ha tomado nuevas formas en este último siglo. Entonces, bueno, tienen algunas condiciones y cualidades particulares, para lo cual va a estar la doctora María Basile, que es psiquiatra, es la presidenta del capítulo de Psiquiatría y Espiritualidad de APSA, entonces nos va a enriquecer con sus conocimientos y con su visión acerca de qué pasa acá en Argentina con bullying, Puntualmente, con claro. el bullying y con el moving, ¿no? Ahí está, el bullying y el moving. Son Los vamos dos a diferenciar. Claro, Le vamos a aprender acerca de esto en el día de hoy. Vamos a traer datos, nos van a aportar. Entonces nos va a aportar la doctora María Basile desde su lugar, que es especialista, es psicóloga. Ella nos va a aportar entonces datos concretos acerca de esto. Y por supuesto el micro de Guido Pérez, nuestro súper entrenador. ¿Cómo estamos? Se viene la ola de calor esta semana. Ya están al menos alarmando un poco a la gente acerca de que se viene la ola de calor, que tengamos cuidado con el golpe de calor. ¿Qué pasa con la actividad física y el golpe de calor, Guido? Bueno, ¿cuál va a ser tu micro de hoy? Hoy vamos a hablar sobre las recomendaciones para disminuir el riesgo por el calor. Un tema interesante que hay que tener en cuenta y hay que conocerlo. No nos alarmemos. Ocupémonos un poco antes, siempre temiendo, siempre Sin preocupados. No nos alarmemos. Ocupémonos, hagamos las cosas correctamente. ¿Y nos vas a decir cuáles son las cosas correctamente que debemos hacer para prevenir eso? Sí, vamos a charlar un rato sobre eso todos juntos para poder explicarle a la gente cómo hacer para protegerse. Si tiene que hacer ejercicio en el peor horario del día y que pueda elegir si puede no hacerlo en ese peor horario. Ahí está.
Estos son los temas que te planteamos en el día de hoy. Vos tenés una línea abierta, que siempre es nuestro teléfono, y allí, por supuesto, que nos dejás tu mensaje o tu pregunta, o también con simplemente participar, dejándonos tu mensaje y tu pregunta, estás participando de los obsequios que tiene siempre o Espacio Neuroesencia, que tienen que ver con justamente la construcción interna, con el mejoramiento de la persona. Así que los regalos que te vas a llevar de este programa son regalos más que interesantes, porque tienen que ver con la salud. ¿A qué teléfono, Marcos? Al 341-202-1063. Perfecto. ¿Me lo repetís? Porque a veces 341-202-1063. Ahí está. ¿Tuviste algún inconveniente en el ciberespacio con el moving o con el bullying? ¿Hay alguna persona cercana? ¿Escuchaste de algún niño en la familia que le haya pasado en el colegio? ¿Te pudo haber pasado en el trabajo? Son palabras que definen un estado, una situación. Tiene que ver con el acoso psicológico. Este acoso psicológico incluye las dos palabras, tanto el bullying como el moving, y tiene que ver con el abuso emocional, con el abuso psicológico y con la violencia psicológica. ¿Cómo llegan, Viviana, que sos médica clínica, doctora, directora de Espacio Neuroesencia, cómo llega, o algunas veces la gente ya se anima a expresar eso en la consulta, en una consulta clínica, o sale a raíz del síntoma que trae en el cuerpo? ¿Cómo es? Y las dos cosas. A veces me he encontrado con la sorpresa, de hecho, me encuentro con esta sorpresa, ¿no? De pacientes en edad adulta que cuando yo hago la historia clínica y empiezo a preguntar, reconocen haber padecido algún tipo de bullying o de acoso en la etapa de la escuela, fundamentalmente, no, tanto en la primaria como en la secundaria, pensándolo bien. Y es bastante, no es raro que esto surja como comunicación, digamos, en esta etapa de la vida, ¿no? Sí, siempre cargan que al cuentan... narigón, o al que tiene sobrepeso, ¡Epa, o al que es qué tímido. feo! Discúlpeme, no sé por qué usted se dio acercó por al micrófono. aludido. Claro, no entiendo por Nosotras qué. no dijimos nada. Y porque no me acuerdo, porque es como que era lo más común, ¿no? Siempre. Jamás fui narigón. Siempre tuve la cara tirada un poquito para atrás. Pero bueno. Ahí está. Pero bueno, empieza por esa pequeña cosa. Antes era así, o al menos. Sí, pero ahora ha cambiado esto, ¿no? Sí, y uno lo que ve es que, por ejemplo, si yo tengo que relacionar un número, a lo mejor de cada 10 adultos, 3 pueden haber padecido algún tipo de bullying en la época de la infancia, ¿no? Claro. Que no es menor. Cuando hablo con otros profesionales o los que están en salud mental, esta cifra puede ser mayor, y a lo mejor de cada 10, 6 presentan algún tipo de antecedente de acoso en la época. Bueno, hace poco escuchamos todos escolar. El caso de este chico que se suicidó, ¿no? Porque también lo cargaban en el colegio y terminó. Realmente es tremendo a dónde se puede llegar. Sí, sin duda. Las dolor consecuencias pueden emocional. ser totalmente nefastas, realmente. Y en cuanto al otro grupo, que son por ahí adolescentes, que a lo mejor en los adolescentes, yo no veo chicos de escuela primaria, yo veo a partir de los 14 años en adelante, o sea que ya están en la secundaria. Sí. El chico le cuesta reconocer esa situación y lo somatiza o lo manifiesta a través de la biología, la somatización, el trastorno de la conducta. El padre en general empieza a llamarle la atención. Por ejemplo, ¿qué conducta cosas? ¿Cuáles son los trastornos más comunes o que uno puede detectar que puede haber? Manifestaciones de ansiedad, manifestaciones de depresión, trastornos de la conducta alimentaria, obsesividad. En general, las repercusiones son... y después, las somatizaciones desde dolores de cabeza, trastornos gastrointestinales, alteraciones del sueño. Claro. Y uno cuando profundiza en estas situaciones, y que, evidentemente los chicos pasan muchas horas del día en contacto dentro del ámbito de la escuela y en contacto con sus pares, ahí uno lo tiene que buscar a veces, ¿no? A esta situación. Claro. Así que ¿El adulto se expresa
y el adolescente le cuesta más expresar esta situación, Sí, entonces. Sí, en general yo lo que veo es que el chico como que le es difícil exteriorizarlo, Claro, animarse a reconocerlo, contar. tener un registro, reconocerlo y exteriorizarlo. Entonces viene más por el síntoma. O sea, Claro. está mal, se siente mal, los padres ven que está raro su hijo, pero el adulto es como que es un registro pasado. Claro. De los adultos que yo he visto, es como algo que ya pasó. Y que por ahí reflexionan y te dicen, sí, puede ser que en aquella época me haya pasado tal cosa, porque en realidad estaba viviendo esta situación en la escuela, ¿no? Y digamos, hay formas de contener, hay formas de que se solucione esto, si la persona, digamos, si el acosador sigue estando en ese lugar, ¿cómo la persona tiene formas de eludir esto o de, digamos, paliar esta situación? O A ver, no son las mismas palabras, ni eludir, ni paliar, ni prevenir, ni... En realidad estamos frente a una sociedad con un desenvolvimiento bastante particular actualmente, ¿no? claro, La violencia está bastante instalada en muchos ámbitos y en muchos planos. El de la escuela no es algo menor y este tipo de situaciones trasciende a la escuela también, porque, a ver, es una cuestión social en donde el ámbito escolar, el ámbito familiar, es donde se desenvuelve esta problemática, ¿no? claro. Hay también una cuestión de inconvenientes en que la escuela se haga cargo junto con la familia, por supuesto, de esta situación. Claro. Es como que tratan de eludir las responsabilidades. Claro. Bueno, sí, pero entonces se van echando la culpa a un ámbito o a otro, y bueno, yo creo que hay que trabajar en conjunto. Es muy importante la participación de determinados departamentos dentro del ámbito escolar, como son los psicólogos, los psicopedagogos, ¿no? Claro. Para poder entender qué está pasando con este chico o chica que está padeciendo. Guido, en los gimnasios suele haber este tipo de fenómeno social, de acoso. Hay así, en todos los ámbitos. A mí la palabra acoso me parece muy es demasiado. grandilocuente y grosera, porque no hace falta que sea un acoso para lastimar, para hacer doler, para desequilibrar y para ponerlo al que lo padece en un lugar muy incómodo y de sufrimiento permanente. No sé, con que te digan permanentemente que sos un petizo, Sí. y sos un petizo, terminás creyendo que sos un petizo, y eso no es ni mejor ni peor que ser alto. Claro. Entonces, digo, de estas situaciones se ven en todos lados, porque muchas veces también se ven con las situaciones que plantea el exceso de peso, con las Sí. situaciones que plantea la falta de masa muscular. Un grupo de adolescentes que va al gimnasio y están todos más o menos bien formados y hay uno que es más flaquito, por su naturaleza, por sus dificultades para aumentar de peso, y ya ahí hay una cargada permanente y los pesos no son los que debieran, o los otros que van al gimnasio y, como decía, tienen un exceso de peso manifiesto, y cuando se miran entre sus pares no se ven adecuadamente, y gordo dale, baja de peso, y el gordo no puede bajar de peso. Claro. Entonces digo, no hace falta que sea un acoso para que sea doloroso y que nos ponga en un lugar de sufrimiento. Y sí, se ven, porque es lo que decía Viviana recién, estamos viviendo en una sociedad muy agresiva, muy hostil permanentemente, sin ninguna necesidad, porque claro, no hay necesidad de tanta hostilidad. El buen día, el perdón, el por favor, el gracias no existe en nuestra sociedad, y particularmente en la nuestra. No he tenido he tenido la suerte de hacer unos cuantos viajes por diferentes lugares. Tampoco soy una persona extremadamente viajada, pero en otros lugares el respeto por el prójimo es manifiesto, y nosotros nos está costando expresarlo. Se nos ha perdido esa parte. Y bueno, y en ese contexto nos agredimos permanentemente, y todos los ámbitos son lugares de agresión: la calle, el gimnasio, la escuela. Sí, es como que hay un increscendo de la violencia, y esto forma parte de esta situación, ¿no?, social,
que es esto de correrse del lado del respeto del otro, del lugar de la empatía, del lugar de la comprensión y simplemente instalarse. Ya en la tele ahora hay no sé si la vieron, una publicidad de una facultad que se ve un grupo de jóvenes que va caminando y le patea la carpeta a uno que está sentado en el campus de la facultad estudiando y dice, esto no es divertido, es bullying. Y bueno, ya hay digamos que en los medios de comunicación se empieza un poco a trabajar esta temática y empieza a aparecer sobre la conciencia sobre lo que es, ¿no? Me estaba acordando, porque no hay palabras, fíjate, y hay un gesto, ¿no? Que le patean la carpeta al que está estudiando, está sentado calmamente en el pasto estudiando y pasa alguien y le patea la carpeta. Sí, yo no lo haría nunca un gesto como ese y trato de ser muy cauteloso. Yo básicamente soy moderado y siempre me gusta ir hasta los extremos para ver en qué lugar estoy, qué pasaría si estuviera allá y qué pasaría si estuviera acá para después volver al medio. Lo hemos vivido todos, porque todos vivimos en la sociedad, cada uno con su edad y en su medio, y digo, si la carpeta se la patean una sola vez y fue un chiste grosero, puede no pasar de ahí de ser un chiste grosero. Si cada vez que tiene la carpeta abierta se la revoleamos, se convierte en una agresión permanente. Claro. Entonces, hay algunos que son más agresivos con los chistes, hay otros que son menos agresivos. La reiteración lo vuelve, si es sistemático, digo la reiteración, si es sistemático, claro, lo vuelve bullying. Entonces, creo también que estamos en un momento donde todo está como encarnizado, todo es como agresivo. Y digo, leamos primero a ver de qué se trata y accionemos en ese camino. Ahora, esto por lo menos lo veo, ¿no? Le corresponde más claramente al género masculino, esto de patear la carpeta, digo, o de hacer ese tipo de chistes. ¿Vos sabés que no creo que sea más, así? Pero no, porque en general, no sé, me parece, no se ven. Pero también en lo que es la escuela, vos fijate, las agresiones entre mujeres. Ahora, actualmente sí se han... Las agresiones físicas entre mujeres. Sí, se tiran de los pelos, se pegan, es notable. Pero bueno, es como que era más territorio, siempre lo veíamos. Sí, probablemente de los varones. De los varones, ese tipo de chistes más pesados, ¿no? Si me preguntan a mí, yo creo, hoy mirándolo desde lo que significa el bullying, con la definición que hoy tiene el bullying, y probablemente yo haya sufrido de bullying. En alguna etapa de mi escuela primaria puedo haber padecido algunas agresiones sistemáticas de algún, persecuciones por algún motivo, de algún grupito más radicalizado en maltratarme. Claro. Pero nunca a ver, a lo mejor ¿en qué lugar te puso? O sea, en ese momento y el lugar era incómodo, uno se sentía disminuido. Claro. Pero de ahí haber creído que eso era una cuestión a tratar, me parece que no, y no me sentía cómodo. Había grupos a lo mejor que estaban manifiestamente distanciados y entonces uno era más poderoso, claro, desde el tamaño. La onda de los pandilleros. Tengo esta particularidad, estaba un año adelantado en la escuela y aparte de estar un año adelantado en la escuela, lo cual les daba un año de ventaja a todos, empecé a crecer a los 16 años. No soy un tipo grande, apenas si soy normal, 1,74 m. Empecé a crecer a los 16, no tenía pelos, no empecé a desarrollarme hasta los 16 años, entonces era una pulga, era chiquitito. Claro. Y desde ese lugar había diferencias, a veces me la hacían notar y la manifestaban. Pero nunca sentí que era una cuestión de Estado y que yo era despreciado de manera continua y que había ámbitos donde estábamos todos integrados y había ámbitos donde me maltrataban. Me parece, y no sé si está bien, digo, yo lo veo como exacerbado esto de, bueno, no se puede o no se debe. Uh-huh. Creo que hay límites que no se pueden sobrepasar de ningún modo, pero no sé, tengo todavía una lectura incierta respecto de cuáles son esos límites, qué se le puede decir al otro, qué no, y eso yo básicamente desde el lugar de que no agredo nunca a nadie porque no me sale, no le hago chistes, a lo mejor sí, cuando les digo gordas desagradables, ustedes pueden decir sí, el profe Guido hace bullying. En el gimnasio, el profe Guido, cuidado chicas. Más de una se te queja. Más de una se queja, pero se bueno. Cuando le decís jorobadita. No, jorobadita no le digo a nadie. No Jamás me escuchaste no decirle sé. jorobadita a nadie. Gorda desagradable, sí.
Ustedes dos son dos gordas desagradables y no están excedidas de peso. Pero a nosotros nos decís con cariño. No, a todos. Sabemos que estamos en línea. No hay problema. Si la persona tiene un exceso de peso, no le digo gorda desagradable, eso es seguro. Jamás, claro. Pero bueno, en ese camino estamos, digo, entonces, más allá de las bromas, todavía los límites para mí son difusos. Difusos. Sí, yo tengo una mirada de esperanzadora hacia un futuro. Yo creo que todo esto va a ir cambiando, por supuesto de a poco, porque en esto que mientras hablábamos, bueno, de esto de la mirada compasiva hacia el otro y de la empatía, me acordaba de cuando, bueno, hice la preparación en mindfulness y se hablaba de la inclusión del mindfulness en las escuelas, en los jardines. Claro. Cuando vos empezás a modificar la mente desde chiquitito hacia una mirada hacia el otro diferente, todo esto va cambiando. Y me acordaba también de lo que habló Daniel López Rossetti en el último congreso de Psiconeuro, que presentaba el programa que ellos tienen de medicina del estrés, PROMES creo que se llama, en el hospital de San Isidro creo que se lleva la cantidad de gente adulta que se incorpora a esos programas y cómo van, es un camino de ida Claro. hacia un mejor lugar. Seguro, Y como esto lo están implementando en las escuelas, ellos están formando a los docentes para que a los chicos ya tienen grupos que han ido trabajando y de los cuales ya recibieron los resultados y les hacen hacer una meditación, inclusive a los más chiquititos, diciéndole que bueno, esto se asemeja a una tortuga. Entonces los van llevando a la introspección, a que puedan empezar a autoobservarse y cómo esto repercute en disminuir los niveles de violencia entre los compañeros, entre los chicos y de los chicos hacia los docentes. Claro, obviamente. Bueno, esto se ve en Asia, hay en escuelas donde, por ejemplo, los niños hay días que están completamente en silencio y se toman, se sientan a nada, simplemente a meditar, y es simplemente a observarse, porque después de cierto, y esto es durante toda la escuela, el lapso de la escuela, y es simplemente para ver cuál es el propósito de su vida. En ese silencio ellos encuentran cuáles son los valores que van a regir su vida. Y ese es el gran cambio, ¿no? Ese poder estar en silencio y tomarse ese tiempo para ver qué es lo que vos querés para tu futura vida. Entonces, cuando terminan la preparatoria, tienen esa definición, cuáles son los valores que van a regir su vida. Y esto, bueno, acá en Occidente no es lo común, pero sí, como vemos, frente a estos fenómenos sociales que nos están realmente desacomodando a todos, porque ni las autoridades, ni las escuelas, ni los padres, ni los terapeutas tienen de por sí cada uno la solución, y entonces la única forma es nuevamente regenerar el entramado social para que esto pueda volver a acomodarse, y es de esta manera, ¿no? El tema de los valores. Sin duda. Sí. Ese es el punto, paz, armonía, fe, sabiduría. Guido, ¿cómo es esto? Contame. Qué lindo, qué lindas palabras. No sé, se ve que es un trabajo que he hecho en algún lado con alguien y decía valores hacia mí, valores hacia los otros. Los valores hacia los otros yo los escribí acá, los leo, me da un poquito de vergüenza, pero si yo tengo que pensar en los otros, para mí son los valores que tengo que expresar hacia los demás, son respeto, solidaridad, servicio, amor y amistad. Claro. Esos son los 5 valores que yo escribí expresar hacia los demás. Después hay que sostenerlos con la acción. Claro, exactamente. A ver, repetilos, Guido, dale. Respeto, solidaridad, servicio, amor y amistad. Claro. Eso es lo que yo trato de andar dándole a los demás por la vida. No sé de dónde salió esto. Sí, está en la hoja donde tengo el resumen del micro. Por algo habrá salido. Bueno, porque es tu camino también personal. Sí, hacia mí los que vos decías, paz, armonía, fe, sabiduría, y hay más: orden, sencillez, pasión, coraje, vitalidad. Si uno pudiera crecer explicando qué significan estos valores y haciéndolos carne, y evitando las malas palabras y haciéndole entender a todos que son agresiones hacia los demás, que las palabras tienen mucho poder,
Ay, totalmente. creo que estaríamos ¿Cuánto poder? en otro Sí. lugar. Exactamente, exactamente. Por eso, bueno, eso es lo que, para eso sirve el silencio, para eso sirve la introspección, la meditación, esos espacios que la verdad que nos están quedando lejanos en general a la sociedad, que estamos en esta fruición del hacer para conseguir cosas, del hacer para obtener resultados, y ahí se nos escapa ese tiempo de silencio que nos cuesta, porque llegamos a casa y prendemos la radio porque no queremos estar en silencio, o ponemos música, o entonces esta es la parte que está bueno rever, porque se conecta con el tema de hoy, el bullying y el moving, dos formas de pasarla mal, de padecer la vida, y es un fenómeno social que se ha extendido, y es lo que hoy te estamos contando acerca de esta situación en particular. ¿Nos contactás al teléfono, Marcos? 3412-02-1063, nos dejás tus mensajes de texto o de voz. Y si tenés alguna anécdota personal al respecto, si tenés algún mensaje que dejarnos, si tenés alguna experiencia justamente de la cual hayas sido partícipe o objeto de bullying o de moving, bueno, nos contás, porque en instantes vamos a estar hablando con la doctora María Basile desde Buenos Aires. Ella es especialista y nos va a estar contando su visión, y nos va a estar aportando, por supuesto, su conocimiento. Vamos a una breve pausa. Estamos en Esencialmente Salud, acompañándote desde aquí, desde Radio 10, Rosario. Ahí está, para que te vayas relajando, para que te distiendas. Finalizamos el día con esto que es Esencialmente Salud. Tenemos 2 regalos para ofrecerte. Uno de ellos es 2 meses de actividad física en M40. Arriesgate, jugate con el profe Guido, que él se va a encargar de hacerte bullying para que vos Para que vos bajes de peso. para que vos bajes de peso, hagas actividad Todo lo física. contrario Él se que pregonaba. ¿Cómo arriesgate? Vengan con Arriesgate, gusto. Claro. arriesgate con Guido. Y dale. les voy a explicar por qué los 2 meses. Así, la idea es que la gente venga durante un tiempo prudencialmente valioso para que yo pueda ayudarlos con los objetivos que ellos mismos se planteen. Por ahí un mes es escaso, entonces les ofrecemos 2 meses para que vengan, vivencien un buen proceso, obtengan por lo menos la primera parte de los objetivos que ellos mismos se plantean, y entonces después se queden con nosotros y yo sea feliz. Ahí está, perfecto. Bueno, entonces estás invitada o invitado a estos 2 meses, y además a una sesión de Shiatsu que te ofrece el espacio Neuroesencia, que sabes que está en calle Montevideo 1358. Hay un teléfono de contacto que es el 679-6510, y por supuesto aquí a nuestro teléfono nos dejas tu mensaje o tu pedido de cuál de los regalos querés. ¿A qué teléfono, Marcos? Al 3412-02-1063. Ahí está, ya estás participando de nuestros regalos. Y la tenemos en línea a la doctora María Basile. Buenas noches, María. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, nosotros muy bien. Por lo menos aquí en el grupo, sin bullying ni moving. Pero Ah, bueno. buenísimo. Buenas Vamos noches, progresando. María. Tenemos ¿Cómo muchas estás, ganas de Vivi? escucharte. Gracias por invitarme. Bueno, es un placer. Quiero empezar por el comienzo. ¿Qué diferencia hay entre moving y bullying? El moving es el maltrato laboral. En cambio, el bullying es el maltrato, por ejemplo, en niños, el maltrato escolar. Bien, Esta es la diferencia. esta es la diferencia. ¿Hay causas para uno o el otro, o las dos son la misma causa, es el mismo problema de la sociedad? ¿Dónde está el origen de No, esto? sí, por supuesto que hay causas. Y bueno, el origen tiene que ver con la falta de valores, como están diciendo hoy muchos autores y muchos filósofos. Estamos en presencia de una crisis de valores muy importante. Es como que es el todo ya. Hacemos todo ya y no nos damos tiempo ni siquiera a amar al otro, a respetar al otro en su esencia. María, pero eso también decíamos, nos pasaba en la secundaria nuestra, que Exacto. teníamos, que el narigón, el petizo, Exacto. el gordito, la gordita, y o sea, digamos que ya en aquel momento había quizás una degradación de los valores, entonces, y ahora, ¿qué pasó? Porque aparte No, esto yo creo que en realidad tanto el maltrato laboral existió, es histórico. No, la esclavitud es un maltrato laboral, Claro. no es algo nuevo. Ahora podemos hablar mucho más sobre este tema, y lo que sí está ocurriendo es que, por ejemplo, bueno, el uso y abuso de sustancias, de drogas, en general también fomenta muchísimo más la ausencia de valores. Por ahí en los niños uno dice, bueno, pero muchos chicos no consumen drogas. Dicen, bueno, pero si papá y mamá están todo el día trabajando y no tienen tiempo para educar a los chicos y para transmitir valores,
es como que es muy difícil que se aprenda a amar al prójimo. Claro. Esta cosa de la inmediatez, de que llega el chico al colegio y en lugar de darle un abrazo al compañero, mirarlo a los ojos, poder establecer un diálogo con él, un juego un poquito más profundo, directamente llegan, hacen sus materias y a jugar a la pelota. No se da el tiempo para el diálogo, para valorar la amistad, para valorar al compañero. María, hay una cifra que estuve leyendo que dice que cada año se suicidan en el mundo alrededor de 600.000 adolescentes entre 14 y 28 años. Y el 50% es relacionado a bullying. Sí, porque los países europeos son los más golpeados por este fenómeno. ¿Es así? Es así, lamentablemente es así. Yo había recibido información de cómo se suicidan los chicos, decidí eliminarla de lo que es el contexto, un Facebook, por ejemplo, porque entiendo que muy lejos de hacer prevención, lo que se está haciendo es generar ideas de cómo terminar con un flagelo que al chico lo lesiona cotidianamente y el chico, en lugar de pedir la protección que necesita, quizás termina autoflagelándose. Detrás de un chico con maltrato, con violencia, en donde no logra canalizar en forma justa lo que le está pasando, no logra contar con apoyo entre sus pares, con los docentes, con los padres, se siente tan indefenso, con una sensación de impunidad tan grande, generalmente el bullying no es que se le aplica a cualquiera, se le aplica al chico más estudioso. A ver, ¿cómo es como esto? Porque... ocurre, ¿sabes qué? Los escucho muy, muy bajito. Sí, a ver, ¿cómo es esto? Porque justamente Viviana decía que en la consulta en la clínica los adolescentes tienen más dificultades de poder expresarlo o reconocer el problema, los adultos todavía lo hablan más fácilmente. Sí, a veces los chicos pasan mucho tiempo sin poderlo poner en palabras y quizás lo que manifiestan es una fobia escolar, directamente no quieren ir al colegio. Claro. Y la primera interpretación de los papás puede ser, bueno, está vago, o no aprendió bien la materia, o bueno, no entiendo qué le pasa, por qué de pronto no quiere ir al colegio. ¿Y qué tienen que hacer los padres, María, en Los esos padres casos? lo que tienen que hacer es escuchar muy atentamente el pedido de ayuda de los chicos e intervenir. Intervenir implica hablar con los docentes, hablar con la directora, y hablar con los padres de los compañeros también. En un apoyo muy proactivo con el chico, antes que llegar al psicólogo. O sea, podemos llegar al psicólogo, pero realmente también se puede evitar llegar al psicólogo si directamente se habla con las autoridades escolares, pero las autoridades escolares también tienen que tener una actitud muy proactiva. Claro, ¿y qué pasa si uno se encuentra con una pared en este sentido? Que los padres del que a lo mejor comete el bullying no escuchan, les interesa nada, porque obviamente si el hijo hace eso, quizás los padres... Esto suele pasar, esto que vos decís está muy bien preguntado porque es así. Y lo más grave que pasa es que mandan al chico que sufre de maltrato al psicólogo para que el psicólogo le mejore la autoestima, sin prever que si el psicólogo le mejora la autoestima, pero el chico va a un contexto donde sigue pasando el bullying, es tratamiento absolutamente insuficiente. Claro. Entonces, lo único que ayuda a resolver el bullying puede ser que requiera ir a terapia, porque a veces un chico con bullying puede ser un chico por ahí un poco más tímido, un poco más introvertido, que necesite poder expresar, pero no sirve de nada si no se actúa en forma de red, padres y escuela. Paciente, padres, escuela y los niños y los adultos. ¿De qué manera? La maestra tiene que tener una actitud muy protagónica, en donde observa el chico que está siendo maltratado, tomar esa situación como una resiliencia, ¿no? Como la oportunidad, transformarla en una oportunidad, la oportunidad del diálogo. Claro, ahora, correcto. ¿de qué tipo de diálogo? De un diálogo asertivo. ¿Qué es un diálogo asertivo? Bueno, poder lograr el objetivo de una buena comunicación. Claro, y entonces, si nos tuvieras que decir, esto es cuando a uno ya le está pasando esto, Sí. y no siempre uno, la verdad, está preparado para tener un diálogo asertivo. Sí. Lo llevan las emociones, o le gana el dolor, o le gana, Sí. digamos, ¿no es cierto?, decir, soy padre de este chico que le está pasando esto.
Cuando uno no tiene esas herramientas, ¿cuál es el segundo camino, el plan B? No, yo creo que el bullying, el primer camino tendría que ser la prevención del bullying, no llegar al bullying. ¿Y cuáles son las medidas de prevención? Para mí las medidas de prevención son que en la escuela tienen que haber un espacio para donde el chico aprende a sociabilizarse. Y que a lo mejor no alcanza con jugar a la pelota y a juegos, a deportes como para poder sociabilizarse. Capaz que un espacio de meditación, por ejemplo. Uno dice, bueno, por ahí antiguamente no se usaba esto y no pasaba. Yo creo que pasaba igual, quizás pasaba con menos intensidad o se hablaba menos. Pero en un momento en donde hay tanta ansiedad, tanto estrés, tanta actitud compulsiva o impulsiva, lograr tener un espacio de meditación, por ejemplo en las escuelas, en donde los chicos pueden aprender a abrazarse, a mirarse a los ojos, a decirse palabras gratificantes como te extrañé, te quiero, ¿qué reconoces de bueno en mí? Esto tiene que estar guiado por los docentes. No es necesario, puede ser por un psicólogo, por la psicopedagoga, por la maestra. Yo creo que hay que también entrenar a las maestras para que ellas puedan enseñar un lenguaje asertivo en la comunicación con los chicos. Que el lenguaje asertivo parece un término muy difícil, pero en realidad es algo muy tan simple como lograr transmitir valores, lograr defenderse de una situación o lograr resolver un conflicto sin la actitud agresiva. Esto sí lo puede manejar. Todo esto es sensibilizarnos más como humanos, ¿no? Entonces, que es sensibilizarnos más como humanos. Exactamente, enseñarle al chico, llegó el chico al colegio, en lugar de decir, bueno, firmen, vamos ahora a rezar a la bandera, vamos a decir la oración a la bandera, buenos días, nos abrazamos. Tal cual, nos miramos a los ojos, nos preguntamos cómo estamos, soltamos una carcajada. Bueno, ahora sí empezamos el día y izamos la bandera. Claro, tan simple como eso. Tan simple como eso. Cuando un chico aprendió a abrazar al otro, a mirarlo a los ojos, ya lo siente como parte de él, como amigo. No lo va a dañar, seguramente. No va a tener ganas de dañar al chico que acaba de abrazar. Doctora, buenas noches. Buenas noches. El profe Guido lo saluda. ¿Cómo estás, profe Guido? ¿Cómo le va a usted? Muy bien, muy bien. ¿Me podés tutear, Guido, por favor? Sí, no quiero hacer... Aunque sea por teléfono. Bueno, doctora María, la voy a tutear. Dale, decime. María, ¿cuándo se instalan estas agresiones emocionales en la salud física, tanto del adulto con el moving como del chico con el bullying? Mira, se instala o sea, podemos empezar desde de casa hacia afuera, podemos empezar de arriba hacia abajo, desde lo que es la autoridad. O sea, si en casa hay violencia, el chico aprende a reaccionar con impulsividad. Si en casa se transgreden las reglas, el chico aprende a transgredir las reglas y aprende a envidiar a aquel compañero que logra ser un buen alumno, por ejemplo. Cuando envidia a ese buen alumno, en lugar de estudiar, lo que va a tratar de hacer es atacarlo. Si el padre subestima a la madre o la madre subestima al padre, el chico aprende ese modelo de comunicación disfuncional. Claro. Si en un contexto social hay injusticias e impunidad de arriba hacia abajo, por decir, no sé, sin entrar en detalles políticos de partidos políticos, pero si desde el político más alto al más bajo hay corrupción y no pasa nada, no hay ley, el aprendizaje del chico, yo hago lo que quiero con este otro, total no hay ley, no pasa nada, soy indolente para con el otro. El tema es bastante complejo porque en realidad atañe a una gran red social que puede empezar en la casa como puede empezar en el Estado. Podemos ir de adentro hacia afuera. Mamá, papá, para empezar, la escuela, la sociedad. Sí, bueno, en realidad son los ejemplos. Exactamente, es la vida cotidiana misma. O sea, si yo a un chico le enseñé a ser respetado, pero ¿cómo le enseño a ser respetado? No le enseño marcándole con el dedo debes respetarme. Le enseño respetándolo yo a él. Seguro. Escuchándolo. María, y ahora pasando a, no sé si están de acuerdo mis compañeros, a la cuestión del tema del moving, ¿no? Que en realidad... Sí, pero perdón, antes quisiera cerrarlo el tema del bullying. Porque primero...
como hablamos, la prevención, Sí. y si con la prevención no alcanzó, o si ya se llegó al bullying, es fundamental. O sea, no se puede combatir el bullying si no hay una actitud comprometida y proactiva de padres, maestros, que les enseñen a los chicos otro modelo de comunicación. Y que además tomen una participación activa. ¿Qué quiere decir? Que el chico que maltrató, enseñarle a comunicar de tal manera que no maltrate. Enseñarle a reparar el dolor. Sí. Enseñarle a sentir empatía por su compañero. Sí. ¿Qué es lo que su compañero sufrió? Y el chico que sufrió, darle herramientas para que pueda alcanzar a lograr una buena comunicación en donde recupere su respeto y su dignidad. Está claro. Si no, estamos fracasando como sociedad, y no quería dejarlo pasar porque no quería que sea algo nada más que informativo, sino hay posibilidades de resolverlo, pero con la actitud proactiva de todos. Claro sí, que sí, sin duda. Claro. Ahora sí pasamos al moving. Al moving, pasemos al moving. Dale. Que en realidad es otro tipo de acoso, pero digamos, a lo Mirá. mejor abarcamos otra franja etaria. Otra franja etaria. Mira, hoy también atendí un paciente que me decía un señor de unos 58 años, que me decía, mire, no es que el problema se resolvió en el trabajo, es que yo tomo otra actitud. Yo ya no sufro por el moving, o sea, se adaptó al moving. Y eso es terrible. Claro. O sea, es bueno por un lado está... porque él no lo enferma. Lo que es malo, primero, que no todo el mundo puede soportar el moving, el maltrato sin lograr enfermarse. Claro. Lo pagás con el cuerpo sí o sí. Siempre se paga con el cuerpo. Y en este caso, ¿cuál es la prevención y cuál sería la forma de defenderse del moving? La forma de defenderse del moving también es muy parecida a la del bullying, en el sentido en que tanto los jefes como los compañeros, cuando observan moving, deben actuar en red, en protección de la persona que está siendo maltratada. Lo que no llega a la resolución del moving nunca es que suele haber como un silencio cómplice, de no querer comprometerse. Exactamente. El moving no se ve solamente en los trabajos, se ve en las instituciones. Inclusive en instituciones de profesionales, por ejemplo, del área nuestra de la psiquiatría. Claro. De pronto un colega se sintió que no puede desarrollar su actitud avasallante y psicopática frente a un coordinador de un equipo y trata de maltratarlo, haciéndole una propaganda inadecuada. Sí, o y de buscar alianzas con otros. Exactamente, buscando alianza con otros o denostando la calidad profesional de esa persona. Y los colegas lo que tienen que hacer es apoyar a la persona maltratada, porque la persona que recibe moving o bullying es un maltratado, y la persona en situación de maltrato está en situación de debilidad. Y cuidado con los sistemas de creencias, porque también he escuchado otros colegas decir, bueno, pero lo que pasa es que algo hará, y entonces ese es su par complementario. Claro. Ese es un horror, porque es como decir, la señora que fue violada algo habrá hecho y buscó su par complementario, el violador. Claro. Es un disparate, pero estos disparates se escuchan también. Sí, claro. De distintas lecturas, y esto lo que hace es promoverlo al moving. Y bueno, ni hablar del ciberespacio, que es a donde se ha extendido también esta práctica, ¿no? También. Hemos visto las niñas que sí. que es un peligro. Sí, y acoso entre adultos también. Claro, también. Acoso entre adultos también, pero ¿qué hacer frente al acoso? Bueno, y buscar la ley. Buscar la ley y dejar a esa persona que quede como a la vista. Exponerlo, exactamente. Bien. Exactamente. Si quieren les cuento una anécdota medio graciosa, pero que esta persona no va a tener ganas de acosar. En una oportunidad, un señor que uno conoce tantos contactos de Face y qué sé yo, bueno, se contactó conmigo y yo lo saludé. Sí. Y el señor lo que hizo fue sacarle una foto a su pene y mandar el pene. Qué Entonces lindo. la respuesta mía fue primero sorprenderme y preguntarle si estaba alcoholizado, porque era como inadecuado. La respuesta del señor es no, esta es la foto que le mando a las adolescentes, si querés eliminame. Entonces, por el contrario, lo que respondí, no, yo voy a guardar tu foto, porque con esta foto vamos a hacer la denuncia por acoso sexual. Claro. Claro. Con esta actitud el señor desapareció de todos los contactos.
Mirá, claro. Está bien. O sea que hay un freno, o Impusiste sea, la lo que ley. uno no debe hacer es callarlo. Claro, claro. Lo que pasa es que cuando esto le pasa a alguien joven o a un adolescente, no tiene la experiencia de la vida como para animarse a veces a eso. Claro. Y ahí es donde entra el temor y a lo mejor lo silencian con simplemente decirle, mirá que si decís algo, tal cosa, y con eso es suficiente para un Claro, niño, una por persona eso joven. mismo lo que el adolescente debe hacer es hablar con sus padres y sus padres no tomar una actitud de juzgar al adolescente, Claro, sino de tomar una actitud severa o justa contra el acosador. seguro, sí. Por Lo que suele pasar, y bueno, ¿y vos qué hiciste? ¿Y vos cómo estás vestida? ¿Y vos que no esté como esté vestida? Haga lo que haga, nada justifica la actitud del acosador. Tal cual. Es cierto, mi mamá me mata o mi papá me mata, es como que es el freno para que el adolescente pueda hablar o pueda pedir ayuda, ¿no? Y, Claro. Ahora, si nosotros criamos a nuestros chicos sobre la base del amor y de la confianza y del respeto, esos chicos, ningún chico va a hacer cosas para ser acosado. Y aunque el chico, y si tuviese un comportamiento, si el chico tiene un comportamiento inadecuado, tiene que explicarle a sus padres y sus padres tomar medidas. Pero si el chico con un comportamiento inadecuado recibe otro comportamiento inadecuado de un adulto, el responsable es el adulto. Claro, sin duda. Y entonces el padre es quien tiene que tomar medidas. Lo que no se debe hacer frente a cualquier tipo de maltrato es callarse. claro. María, tenemos que cerrar esta charla, siempre es un Bueno. placer poder escucharte. ¿Cómo se contacta la gente o cómo te encuentra la gente? Sabemos que estás en Buenos Aires, si hay una página, si hay una... Sí, tengo mi página en el Facebook que se llama Sisame María Basile. Pueden llamar ¿dijo el teléfono? Sí, si querés, sí, Bueno, María. el 4931-7838, de lunes a viernes de 10 a 20, o mi celular es Sisame, o es más fácil, doc.m de María Basile, con B larga y con S, @gmail.com. Ahí está. Y si no, Listo. también te encuentran, por supuesto, aquí en Espacio Neuroesencia, cuando venís... En Neuroesencia también me pueden ubicar, y bueno, a través de la doctora Viviana Género me avisan cuando necesitan Cuando necesitamos tu ayuda, una María. consulta o una ayuda. Ahí está. Un último mensaje entonces para nuestra audiencia acerca de bullying y moving. ¿Qué les dirías como terapeuta, como médica? Como terapeuta, nunca callarse y nunca es culpa de la persona que recibe el maltrato. Mire, El responsable siempre es el acosador y siempre es el maltratador. Siempre deben hablar estos temas. Si no pueden hablarlo con mamá y papá, busquen ayuda profesional con un psicólogo o un psiquiatra. Gracias, María. Un Gracias, abrazo. María. Impecable. Un gusto, doctora. Buenas noches. Un abrazo, Guido. Buenas noches. Y saludos a todos. Beso grande. Adiós. Así con nosotros entonces pasaba la doctora María Basile hablando de este tema tan actual y tan candente, cercano a muchos de nosotros quizás. Así que a estar atentos y a recordar estas recomendaciones de la doctora. Subí un poquito la música, Marquitos, que me quiero distender un poquito. Ahí está, respiramos hondo, vamos terminando el día, sentí que todo está mejor, mejor y mejor. ¿Y qué nos dice la audiencia, Marquitos? Hola, gente linda, acá escuchándolos como siempre, haciendo frente al calor. Me anoto para el gimnasio, gracias, María de Los Ángeles con el 358. Valiente María de Los Ángeles, claro que sí tomó la posta y se arriesga a conocer al superprofe Guido Pérez. Eso Ahora. es bullying. Ya Eso lo es dijiste 2 veces. No, Terminemos. se arriesga la palabra. En habría realidad que es moving, no sé qué. Claro, es bullying. Claro. Eso es bullying, te hago Sí, bullying, muy pero bien. bueno, es para graficar el programa del día de hoy. Va con miedo la gente. No, yo la verdad que vengo para Ay, ¿qué me adelgazar. espera? No, con solo haber escuchado estas palabras de Guido, sabiduría, paz, armonía, amistad, ¿cómo no vas a ir a conocer un profe con estas características? Que además practica él con él mismo esto de unirse a la divinidad, a Dios, a estar mejor, mejor y mejor, claro que sí, Guido. Damos fe Contame nosotros. del calor y qué tenemos que hacer porque se viene, dicen que el jueves, a partir del jueves, arde Troya, Guido, que arde Rosario. No pasa nada.
No pasa nada. Hacemos igual gimnasia. ¿Cómo hacemos cuando Siempre hace mucho hacemos calor? actividad física. Lo hemos dicho tantas veces, el ejercicio regular. Pero te transpiras todo, viste que hay mujeres que dicen, ay, no me gusta. A mí me da risa porque los que tienen excusa Claro. para la actividad física te dicen Claro, en invierno se me porque hace transpira el frío, cabello. en verano porque hace calor. Claro. Cuando comienzan las clases de los chicos, porque recién comenzaron las clases de los chicos, y ahora vienen las vacaciones de invierno y ya es julio. Se me corre el rímel, Ay, se me corre el terrible. maquillaje. Este tema de la digo. transpiración lo trabajo bastante en el gimnasio, porque Los hay muchachos. gente que no le gusta transpirar. Entonces vos ves que Claro. vienen a hacer actividad y en el área del gimnasio es posible no hacer nada y hacer cosas. Y esto lo digo desde el buen lugar. Si uno no se esfuerza, no cambia nada. Y el esfuerzo significa sudar un poco, elevar la frecuencia cardíaca, que se te corra el rímel, todas esas cuestiones. Entonces, Sí. suelo hacer un poco de maltrato con estos que no transpiran y le digo, no te estás esforzando lo suficiente. No, pero sí, viste el esfuerzo que hice. Pero si no te cae una gota de sudor, hay aire en el gimnasio igual, pero bueno. Claro. Hay que transpirar, sin dudas, porque transpirar, y ahora vamos a ver, es lo que regula la temperatura del cuerpo. Mirá. Y si uno no transpira, no está levantando la temperatura corporal. Y si no levanta la temperatura corporal, no se está esforzando. Obviamente, en invierno y en esos climas de afuera, la cosa cambia un poco. Ah, pero te iba a decir, porque a veces uno... Estamos hablando del verano. Sí. Estamos hablando de cómo disminuir los riesgos por el calor intenso. Lo decimos siempre y lo sabemos todos, porque ya está instalado, los beneficios que la actividad física trae para la salud. El calor y la humedad en esta ciudad son un reto para las capacidades del cuerpo. Y eso es una realidad. El rendimiento físico se ve disminuido por el calor. Claro. Ahí está, bueno, eso está bueno saberlo, como para que uno no se sienta mal o se sienta culposo, es decir. Y esto significa que uno con menos puede hacer el mismo esfuerzo que cuando no hace cuando no hay tanta temperatura. No hace falta alcanzar los mismos niveles en la carrera que cuando está más lindo, ni levantar los mismos pesos, porque con el calor el esfuerzo se ve compensado. Esto es como una embarazada. La embarazada con el chico adentro puede bajar las cargas de lo que antes hacía porque ya está haciendo un esfuerzo más. Claro. Entonces, con poco menos, uno hace lo mismo. Ajá. Con estas temperaturas, el riesgo de deshidratación y problemas por el calor se ven aumentados, está clarísimo. Y las condiciones de alto estrés que genera el calor nos obligan a generar estrategias. Uno no puede salir a correr a la 1 de la tarde sin ningún cuidado. Yo tengo un señor que anda corriendo en cuero en invierno, en verano, y que lo ves siempre, es un personaje total y siempre está, no lo veo que vaya con botellita de agua, no lo veo y corre. ¿Qué onda eso? Y al mediodía, al medio del rayo del sol. Vos siempre pasas por la puerta de tu casa y no sabes si son 2 cuadras. Hay de esos. Hay de esos, algunos hay. Lo sabemos, hay. ¿Qué tienen? ¿Un ADN especial o simplemente es el entrenamiento permanente? Puede haber de todo, puede haber su naturaleza pita exacerbada en invierno que tiene un calor tremendo y entonces corre en cuero. Puede haber un ego que acompañe ese calor y que le gusta mostrar su cuerpo. Puede haber un ego que diga que él quiere estar todo el día al sol porque quiere estar siempre quemado. Puede haber un desequilibrio. Claro, está. Entonces, dijimos, tenemos que generar una estrategia. La primera es el ejercicio regular. No es salir una vez cada 10 días o cuando se me ocurre y no estoy adaptado al calor y entonces salgo en diciembre a las 3 de la tarde a correr con 37, 38 grados de temperatura y lo más probable es que lo padezca de manera fea. El segundo punto, la segunda estrategia es ajustarnos al ambiente. Calor más humedad significa ejercicio más difícil y significa rendimiento disminuido. Entonces, como decíamos, disminuyamos el volumen, no hagamos la misma cantidad de tiempo que hacíamos cuando estábamos en primavera, porque el esfuerzo va a ser el mismo. O disminuyamos la intensidad. Si antes hacíamos 1 hora y la hora la corríamos, por ejemplo, y hacíamos 10 kilómetros en 1 hora, hagamos 1 hora y corramos 8. O si vamos al gimnasio y hacíamos 12 ejercicios, hagamos los 12 ejercicios con menos carga o hagamos 9 ejercicios y esforcémonos con tanta carga como antes.
Esto está Bien. clarísimo. Ropa liviana, clara y floja. Nada de ponerse nylon como usaba Gatti cuando atajaba para transpirar. No generemos transpiración, no la necesitamos. Ah, bien. No necesitamos generarla. Si podemos elegir, sombra y si es posible donde haya viento. ¿Qué significa esto? El Parque Urquiza, por ejemplo, está más alto. Suele haber una brisita más interesante que correr a la vera del río cuando la presión es baja y no hay viento. Claro. Entonces, si podemos elegir un lugar valioso, a lo largo de la costanera y en el Parque Central, el Parque España Sí. al Parque Urquiza hay muchos árboles, ahí hay sombra. En la otra parte, supongamos, Hay menos sombra, desde sí. los Silos Davis hasta Central o hasta la Florida hay menos sombra. Sí, también Entonces mucho poder más elegir el lugar elaborados. está bueno. Como dijimos al principio, Agua, ¿hay que tomar siempre agua? o pará no? un poco, Pero- pará un poco. Agua tenés que tomar todo el día. Sí. Todo Pero el día. mientras hago gimnasia, ¿tengo que tomar agua o puedo no tomar agua? ¿La tengo que tomar después o no tiene Me vas a hacer ninguna- saltear algunos pedacitos, No, pero no, vos bueno. seguí con no, dale, Guido. Vos Ella seguí. es Ya así. vamos a llegar, ya vamos Ella a no llegar. puede dejar de interrumpir. Dale, Pero dale. bueno, Soy una Sí. pichona de... con un bata desequilibrado y vos querés ir para adelante. Bueno, ahí está. Entonces, primero generemos una estrategia y esto es todo lo que veníamos diciendo. Si podemos elegir las horas tempranas o tardías del día, mucho mejor. A esa hora del día podemos tener 17, 18 grados y 25, 26 a la noche, pero ya con sombra. Entonces, eso es parte de la estrategia. El segundo punto de la estrategia es adaptarnos. Si yo no estoy acostumbrado a hacerlo al calor, hay que hacer una estrategia que nos permita adaptarnos y no salir de choque, como decíamos, hacer a lo mejor 4 veces en la primera semana a 40 grados. Y esto significa una exposición gradual al calor, no salir a hacer 1 hora y media el primer día. Si yo entrenaba, por ejemplo, a las 6:30 de la mañana, me cambiaron el horario y tengo que salir a entrenar a las 4, no salir a hacer un Lo choque mismo, el primer claro. día, sino ir aumentando el volumen y la intensidad a medida que aumenta nuestro rendimiento. Mm. Y una de estas adaptaciones, y acá venía lo que vos preguntabas, es la sudoración. Y la sudoración aumenta la necesidad de rehidratarse. O sea, ¿tomamos agua en tanto y en cuanto transpiremos? No, tomamos agua siempre. No es necesario tomar agua porque transpiramos. Y si no transpiramos, no tomamos agua. Mantenerse bien hidratados es el gol. Y el agua está siempre a disposición, pero la mayoría de nosotros no tomamos 3 litros de agua por día. Y en verano, cuando aumenta la sudoración que está puesta en el cuerpo para mantener la temperatura corporal, el ejercicio nos obliga al cuerpo a elevar la temperatura corporal. El cuerpo empieza a elevar su temperatura y la herramienta que tiene el cuerpo para mantener la temperatura corporal, que no se vaya a 39, a 40 grados, como si estuviéramos desfibrados, es sudar. Mira vos. Pero sudando nos deshidratamos. Entonces, si uno no toma agua, se pone en un lugar de muchísimo riesgo. La deshidratación te puede llevar a la muerte. Mm. Entonces, tomamos agua. Pero sabemos que vamos a salir a hacer ejercicio. ¿Cuándo tomamos agua? Bastante antes. Bien. Una cantidad prudencial durante y mucha después. Más allá de la sed. Ah, mira. Mucha después. Total, el agua que está de sobra, vamos al baño y la orinamos. Ahí está. Y en este contexto, si uno va a correr si uno está adaptado y va a correr una carrera de 1 hora, después de los 40 minutos, no antes. Entonces no hace falta salir a correr con una botellita si uno no está convencido de que primero pierde mucho líquido y segundo lo va a hacer a altos niveles de intensidad. Si uno va a correr 1 hora y está entrenado, la puede correr sin hidratarse. Si hace mucho calor, y esto es muy bueno, hoy en la mayoría de los espacios donde la gente corre hay bebederos. Entonces Claro. tampoco es necesario Sí, llevar Te el podés agua. parar. Yo, el en mi bebedero. experiencia, yo lo que hago cuando corro las maratones, las de 10 kilómetros, tomo agua antes, no bien cerquita de la maratón, sino a lo mejor 1 hora antes me tomo una buena cantidad de agua y después corro la maratón y vuelvo a tomar agua recién cuando termino la maratón. Claro. Realmente no me resulta Si no tenés que parar en la maratón para ir al baño. Hay maratones que- tomar Hay agua un mientras estoy inconveniente. corriendo, la verdad. Y aparte que sé que no me insume un riesgo el hecho de hacer eso. O sea, Claro. cualquier ser humano puede correr una maratón de 10 kilómetros en 1 hora
sin necesidad de estar tomando agua permanentemente. Hay maratones más complejas y otras más sencillas. La del puente te expone a correr en el cemento a horarios donde la temperatura es elevada y el cemento multiplica la temperatura, y entonces en el durante está bueno. Tengamos en cuenta que si uno toma mucha agua antes, le van a dar ganas de ir al baño en el durante. Eso iba a decir. Y hay gente que para y va al baño en el durante. Entonces, lo suficiente en el antes, lo debido en el durante y mucho más en el después. Y acá viene la bebida de rehidratación oral. Todo el mundo usa la bebida de rehidratación oral como si fuera agua, y son bebidas hipertensoras. Más allá de la calidad, porque hay bebidas para cada deporte, si es más intenso, si es menos intenso, si es más extenso o es menos extenso, entonces elegiremos la bebida que más se adecua a nuestras necesidades, porque no todas traen la misma cantidad de sales, ni de carbohidratos, ni de proteínas. Entonces la elegimos, pero recuerden siempre que son hipertensoras. Como por ejemplo, ¿cuáles? O sea, las sales de rehidratación oral que te dan cuando estás descompuesto, ¿es eso mismo? Sí, básicamente, ¿sí? Pero estas vienen con sabor y con otras cargas, porque también tienen carbohidratos y proteínas según cuál sea la bebida. Claro, entonces uno la va eligiendo de acuerdo a lo que hace. Acordarse que van combinadas con el agua, por lo menos el doble de agua de la bebida. Bien. Y que si uno no va a hacer ejercicio y transpirar, mejor no las tome. Es así. Exacto. Porque son sales de rehidratación oral. Claro, está bien. Entonces no las tomemos. Y que esas sales que perdemos también pueden ser reconstituidas a través de los alimentos posteriores. Claro. Un buen jugo de naranja, o los alimentos que consumamos en el post-ejercicio, alcanzan. Está bien. Entonces tengamos cuidado. Niños, adultos mayores y embarazadas, especial cuidado con la deshidratación por calor. Lógico, nada que no sepamos. Por diferentes motivos, estos tres grupos son grupos de riesgo, y el gol siempre en el calor es mantenerse hidratados. Entonces, para cerrar, porque ya nos tenemos que ir, calor aumenta la temperatura del núcleo del cuerpo. Esto genera estrés cardiovascular, pone al corazón en un lugar difícil. El corazón, como respuesta, usa la sudoración, que es la respuesta fisiológica del organismo. Si hay deshidratación, hay problemas para regular la temperatura del cuerpo, y si esto pasa, primero baja el rendimiento y segundo, aumenta la pérdida de la salud. Claro. El reto, disipar el calor hidratándonos adecuadamente. Un genio, me encantó. Tomé nota de todo, así que ropa liviana, clara, horarios con más convenientes, hidratación, ya estamos listos como para saber que el rendimiento quizás no es el mismo, así que todo esto nos ayuda a poder continuar con la actividad física en el verano, en la época de calor, y en esta semana particularmente, que pareciera ser que el verano se va a poner más intenso, al menos así son los anticipos. Estamos de los en primavera. Sí, bueno. Pero... Otra vez te estás anticipando. Pero casi es como que se viene el verano, así dicen los pronósticos, vamos a ver si se cumplen. Nos vamos a despedir, nos vamos a encontrar el martes próximo para seguir haciendo este espacio junto a vos, que es esencialmente salud. Guido. El martes que viene les vamos a contar a la gente cómo acordonar los cordones. Me está jodiendo. Cómo hacer para que los encordar, como la raqueta, encordar los cordones para poder disfrutar del calzado más fácilmente y poder disfrutar de ese calzado corriendo sin padecerlo. Pero mirá las cosas que uno se viene a enterar en Esencialmente Salud. ¡Qué genio! Bueno, nos vemos el martes próximo, mejor dicho, nos escuchamos. Ustedes de allí, nosotros de este lado, acompañándote, haciendo esto que es Esencialmente Salud. Gracias, doctora Viviana Llenero. Buenas noches. Gracias, Adriana. Gracias a la audiencia y hasta el martes. Hasta el martes, Guidito Pérez. Gracias. Un gusto. Buenas noches a las dos. Buenas noches, Marcos. Nos vemos, si Dios quiere, el martes que viene.